Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el chismecito turco y las novelas que nos roban el aliento son el pan de cada día. Espero que estén de maravilla, con cafecito en mano y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos, muchísimos, les encanta. Y sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que hace tiempo que no los vemos juntos en pantalla, ni siquiera en la vida real como pareja, pero el eco de su romance en asteriscos en Calcap Masterisco y la química innegable que compartieron sigue resonando con fuerza en nuestros corazones. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada roce entre Eda y Serkan? Era pura magia. Pero hoy no vamos a centrarnos en el pasado, sino en un rumor, una sospecha, una posibilidad. ¿Por qué? ¿Qué tal si les dijera que hay indicios, pequeñas señales, que apuntan a que Kerem Bürsin podría seguir profundamente enamorado de Hande Erçel? Y más aún, que su talento sigue pareciéndole, como dice el título, único. Antes de que me acusen de ilusa o de vivir en el mundo de la fantasía, les pido que me acompañen en este análisis. Vamos a desmenuzar algunas entrevistas, comentarios y gestos que nos dan pie a pensar que quizás, el corazón de Kerem sigue latiendo fuerte por Hande. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta el contenido turco, el drama, el romance y el buen chismecito, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme un comentario al final con su opinión. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué creo que Kerem podría seguir enamorado de Hande? Bueno, la respuesta no es sencilla, porque el amor es un sentimiento complejo y multifacético, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las relaciones están constantemente bajo el escrutinio público. Pero empecemos por recordar la época dorada de asteriscos en Calcap Masterisco. La química entre Kerem y Hande era palpable e incendiaria. No era solo actuación, se notaba que había una conexión real, profunda. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. ¿Recuerdan las miradas cómplices fuera de cámara? ¿Las risas compartidas? ¿Las fotos juntos en sus redes sociales? Era una pareja que irradiaba felicidad. Muchos dirán que todo era parte de la estrategia de marketing de la serie, pero yo no lo creo. He visto muchas parejas ficticias que intentan proyectar una imagen de romance para promocionar un proyecto, y la diferencia es abismal. La relación de Kerem y Hande se sentía genuina, auténtica. Y eso es precisamente lo que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó después? Sabemos que su relación terminó, y las razones nunca fueron completamente claras. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, otros a presiones profesionales. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la ruptura fue un golpe duro para muchos fans que los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, a pesar de la separación, hay ciertos detalles que me hacen pensar que Kerem no ha olvidado a Hande. Por ejemplo, en varias entrevistas posteriores a la serie, cuando le preguntan por ella, siempre responde con respeto y admiración. Nunca dice una mala palabra, ni siquiera indirectas. Al contrario, siempre destaca su talento, su profesionalismo y su belleza. Y no me refiero solo a cumplidos superficiales. Kerem habla de Hande con una admiración genuina, como si realmente apreciara su trabajo y su persona. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron sobre su experiencia trabajando con diferentes actrices, y cuando llegó el turno de hablar de Hande, su rostro se iluminó. Dijo algo así como: Hande es una actriz increíblemente talentosa. Tiene una capacidad única para conectar con la audiencia y transmitir emociones de una manera muy auténtica. Es un placer trabajar con ella, porque siempre está dispuesta a darlo todo. ¿Notan la diferencia? No es la típica respuesta políticamente correcta. Se nota que está hablando desde el corazón, que realmente cree en lo que está diciendo. Y eso, para mí, es una señal. Otro indicio que me llama la atención es que, a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones, nunca han hablado mal el uno del otro en público. No han protagonizado escándalos ni han lanzado indirectas en redes sociales. Han mantenido una actitud discreta y respetuosa, lo cual en el mundo del espectáculo es bastante raro. Además, hay ciertos gestos sutiles que se pueden interpretar como un guiño al pasado.
Por ejemplo, hace un tiempo Kerem publicó una foto en su Instagram donde llevaba una camiseta con un diseño que algunos fans identificaron como un recuerdo de asteriscos en Calcap asterisco. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, pero que generó mucho revuelo en las redes sociales. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Una forma de recordar buenos momentos? Posiblemente. Y no solo eso, también hay rumores de que Kerem ha estado siguiendo de cerca la carrera de Hande, apoyando sus nuevos proyectos y felicitándola por sus logros. Obviamente no hay pruebas concretas de esto, pero son comentarios que circulan en el mundo del espectáculo y que me hacen pensar que quizás Kerem sigue interesado en saber qué está haciendo Hande y cómo le está yendo. Ahora, quiero ser clara, no estoy diciendo que Kerem y Hande van a volver a estar juntos. No tengo una bola de cristal y no puedo predecir el futuro. Pero sí creo que hay suficientes indicios para pensar que Kerem podría seguir teniendo sentimientos por Hande, y que su talento sigue pareciéndole excepcional. Además, recordemos que el amor es un sentimiento que puede evolucionar con el tiempo. A veces una relación termina no porque no haya amor, sino porque las circunstancias no son las adecuadas. Y quién sabe, tal vez en el futuro las estrellas se alineen de nuevo y Kerem y Hande encuentren una forma de volver a estar juntos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, basadas en observaciones y análisis de entrevistas y gestos públicos. La verdad la saben solo ellos dos. Pero como fan de asteriscos en Calcap asterisco y de la química que compartieron Kerem y Hande, no puedo evitar fantasear con la posibilidad de que su historia de amor tenga un segundo capítulo. Y hablando de su talento, no podemos negar que Hande Erçel es una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas de la actualidad. Su belleza es innegable, pero su talento va mucho más allá de su apariencia física. Hande ha demostrado ser una actriz versátil y capaz, que puede interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos con la misma facilidad. Desde sus inicios en asterisco Güneşinkler asterisco hasta su consagración en asteriscos en Calcap asterisco, Hande ha ido creciendo como actriz y perfeccionando su técnica. Su capacidad para transmitir emociones con la mirada es impresionante y su química con Kerem Bürsin en asteriscos en Calcap asterisco fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de la serie. Además, Hande es una mujer inteligente y ambiciosa, que no se conforma con lo que ya ha logrado. Constantemente busca nuevos desafíos y proyectos que le permitan crecer como actriz y explorar nuevos horizontes. Y eso, para mí, es admirable. Por eso, no me sorprende que Kerem Bürsin siga admirando el talento de Hande Erçel. Es una actriz que tiene mucho que ofrecer, y que estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo en el futuro. Y volviendo a Kerem, él también es un actor increíblemente talentoso. Su carisma es innegable y su capacidad para conectar con el público es asombrosa. Ha protagonizado varias series y películas de éxito, y ha demostrado ser un actor versátil y capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Pero más allá de su talento como actor, Kerem es una persona comprometida con causas sociales y ambientales. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, para mí, es aún más valioso que su talento como actor. En resumen, creo que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas increíblemente talentosas y exitosas, que han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Y aunque su relación como pareja haya terminado, la química y la admiración mutua que compartieron siempre serán recordadas por sus fans. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la posibilidad de que Kerem Bürsin siga enamorado de Hande Erçel, y de los indicios que nos hacen pensar que esto podría ser cierto. Hemos analizado algunas entrevistas, comentarios y gestos públicos que sugieren que Kerem sigue teniendo sentimientos por Hande, y que su talento sigue pareciéndole excepcional. También hemos hablado del talento y el éxito de Hande Erçel como actriz, y de su capacidad para conectar con la audiencia. En definitiva, hemos explorado la posibilidad de que el amor entre Kerem y Hande no haya terminado por completo, y de que su historia tenga un segundo capítulo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin sigue enamorado de Hande Erçel? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos?
Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos sobre novelas turcas, chismes del mundo del espectáculo turco y mucho más. Así que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco asterisco ahora a ampliar la noticia, asterisco asterisco. Mi gente, agárrense que aquí viene lo bueno. Profundizando un poquito más en este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo, quiero explorar algunos puntos que tal vez pasamos por alto en el análisis inicial. Porque, como bien saben, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece, y cada detalle cuenta. Primero hablemos de las famosas fuentes cercanas. Ustedes saben cómo funciona esto, ¿verdad? Siempre hay un amigo de un amigo, o un conocido del equipo de producción, que suelta la bomba. Y aunque no podemos tomarlos como verdades absolutas, a menudo son un reflejo de lo que se comenta en los pasillos de la industria. En este caso, varias de estas fuentes han insinuado que Kerem, a pesar de haber tenido otras relaciones desde su ruptura con Hande, nunca ha logrado conectar con nadie de la misma manera. Que la química y la conexión que tuvo con Hande eran únicas, irrepetibles. Y ojo que esto no significa que las otras relaciones de Kerem no hayan sido genuinas. Pero parece que la sombra de Hande, o más bien, el recuerdo de lo que vivieron juntos, siempre ha estado presente. Es como esa canción que te recuerda a alguien especial cada vez que la escuchas, ¿me entienden? Otro punto importante a considerar es el impacto que tuvo Asteriscos en Cal Cap Masterisco en sus carreras. La serie no solo catapultó su fama a nivel internacional, sino que también los unió de una manera muy especial. Compartieron horas de trabajo, desafíos, risas, lágrimas. Se convirtieron en un equipo, en una familia. Y es lógico que esa experiencia haya dejado una huella profunda en ambos. De hecho, algunos expertos en comunicación no verbal han analizado vídeos y fotos de Kerem y Hande, tanto durante el rodaje de la serie como en eventos posteriores, y han detectado ciertas señales que sugieren que aún existe una conexión emocional entre ellos. Miradas prolongadas, sonrisas tímidas, gestos de apoyo. Detalles que, aunque sutiles, pueden ser reveladores. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntarán, si realmente siguen enamorados, ¿por qué no vuelven a estar juntos? Bueno, ahí entran en juego muchos factores. Como mencioné antes, las razones de su ruptura nunca fueron completamente claras, pero es probable que haya habido diferencias irreconciliables en sus estilos de vida o en sus prioridades profesionales. Además, la presión mediática puede ser un factor determinante. Estar constantemente en el ojo público puede ser agotador y puede afectar negativamente una relación. Quizás Kerem y Hande prefieren mantener cierta distancia para protegerse a sí mismos y evitar más drama. Pero, ojo al piojo. Que también hay que considerar la posibilidad de que ambos hayan madurado y hayan aprendido de sus errores. Quizás el tiempo separados les ha servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren y para valorar lo que tenían. Y quién sabe, tal vez en el futuro estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Y aquí viene la parte que más me gusta. Vamos a echar un vistazo a las redes sociales, que son el termómetro del mundo del espectáculo. Si bien Kerem y Hande han sido muy discretos en sus publicaciones, algunos fans han notado ciertos patrones o coincidencias que podrían ser interpretadas como un guiño a su relación. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en su Instagram donde lucía un collar muy similar al que llevaba Eda en Asteriscos en Cal Cap Masterisco. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Un mensaje subliminal para Kerem? ¿Quién sabe? Lo cierto es que la foto generó un gran revuelo entre sus seguidores, que no tardaron en especular sobre el significado oculto del accesorio. Y no solo eso, también hay quienes han notado que Kerem y Hande han estado frecuentando los mismos lugares o eventos en los últimos meses. Obviamente esto podría ser pura casualidad, pero algunos creen que es una señal de que ambos están buscando una forma de reconectar. Ahora sé que todo esto suena un poco descabellado, y que tal vez estoy dejando volar demasiado mi imaginación. Pero vamos. ¿Dónde quedaría la emoción si no pudiéramos fantasear un poquito? Además, como bien dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena fuerte. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin sigue enamorado de Hande Erçel? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios.
Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, mi gente, que al final del día, el amor es un misterio. No hay reglas, no hay fórmulas. Solo hay sentimientos. Y quién sabe, tal vez el destino tenga preparado un final feliz para Kerem y Hande. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de este chismecito turco que nos tiene a todos enganchados. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme un like si les gustó el vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito. Besos y abrazos. Chao, chao.